Buenas tardes. Continuando con el listado de osciladores, hoy le toca el turno a los osciladores a cristal, que se basan en un principio físico que es la resonancia electromagnética, lo que los hace sumamente selectivos, es decir, que funcionan muy bien a una frecuencia fija muy específica y también son muy estables en el tiempo. Probablemente no les resulte muy familiar hablar del óxido anhidrio de silicio, sinónimo un bióxido de silicio o un anhídrido silícico o dióxido de silicio o, como comúnmente se lo conoce, cuarzo. El cuarzo no se lo utiliza solamente en joyería o para modificar un auto clásico, sino que también se lo usa por su efecto piezoeléctrico en la fabricación de cristales. Recordamos que la piezoelectricidad es la característica que tienen muchos cristales de generar una diferencia de potencial entre dos de sus caras cuando se aplica una presión sobre otras dos caras. Este es el fenómeno que se utiliza en los micrófonos piezoeléctricos, donde las ondas sonoras, vibraciones mecánicas del aire, mueven una membrana y esa membrana presiona un pequeño cristal que, al ser sometido a esas diferencias de presión, genera entre dos de sus caras una diferencia de potencial, es decir, una señal eléctrica proporcional a las señales mecánicas. Ese es el principio de funcionamiento de todos los sistemas similares a lo que originalmente fue el famoso Magiclick, encendedores piezoeléctricos, que básicamente tienen adentro un pequeño cristal y un percutor mecánico con un resorte. Cuando uno presiona el percutor para el encendido, una pieza metálica impacta, golpea sobre el cuarzo y ese cristal, al ser sometido a ese esfuerzo, genera una diferencia de potencial entre dos caras paralelas que en el caso de estos chisperos llegaba al orden de los 3.500, 4.000 volts, obviamente con bajísima corriente, pero suficiente para que entre dos electrodos se produjera el salto de una chispa. Este efecto piezoeléctrico es el que se utiliza también en los sonares. En el domo del equipo sonar tenemos una serie de cristales que funcionan en base al principio de la piezoelectricidad. Cuando se le aplica diferencia de potencial a esos cristales, generan una vibración mecánica que se propaga, como indican estas líneas en rojo, hasta los puntos donde se va a producir el reflejo de la vibración mecánica en azul, que llega a los mismos cristales. Esos cristales van a estar entonces sometidos ahora a un esfuerzo, a una presión producto de la vibración mecánica del agua. Esa presión generará nuevamente una diferencia de potencial entre caras paralelas de los cristales, que es en definitiva la señal eléctrica que se va a procesar para mostrar el relieve del fondo y otras características en una pantalla o en cualquier tipo de dispositivo de recepción y procesamiento de la señal. Acá pueden ver un cristal sin la cobertura metálica, igual que el que está aquí arriba. Acá se puede ver el cristal, esta es la cobertura, donde están los datos. De hecho, este es un cristal que oscila a 5 MHz. Aquí pueden ver otros cristales sin las cápsulas que los recubren, donde claramente se puede ver estas piezas circulares, que es donde está unido eléctricamente la pequeña pieza del cristal que conforma el dispositivo. En cristales de calidad, al margen de la pieza específicamente cortada de cristal, dentro del encapsulado van a encontrar otras piezas de material aislante, que es un material antivibratorio. Esto es para proteger al cristal de esfuerzos mecánicos no deseados, producto, por ejemplo, de vibraciones externas, de esfuerzos mecánicos, de caídas, etcétera, que hacen que el cristal pueda recibir información de vibración mecánica errónea o no deseada. El proceso de construcción del cristal implica el corte
de una pequeña porción de todo un cristal de cuarzo, que es el que les muestro acá en este dibujo, y fíjense que cada uno de estos pequeños rectángulos son pedacitos de cristal que según el ángulo de corte, según la forma, según la orientación en el eje Z, Y y X, en el cual se cortan, le va a dar distintas características. De hecho, estos nombres AT, CT, BT, NT, GT, etc., indican el tipo de cristal y la forma en que se está cortando. Son todos datos que se utilizan en la fabricación. Un cristal es complejo de construir, no está al alcance de una persona en forma individual, se hace a nivel de fábrica, los cortes tienen que ser extremadamente precisos y pequeñas diferencias en el corte hará que ese cristal piezoeléctrico vibre, oscile a una frecuencia distinta. Hay toda una matemática que se utiliza para analizar y elegir el ángulo de corte y el tamaño que tiene que tener un cristal para vibrar, para oscilar a una frecuencia determinada. Primero se hace ese cálculo, se elige el ángulo de corte, se elige el tamaño y forma que va a tener el cristal y luego se hacen pequeñas correcciones una vez que el cristal ya está cortado para llevarlo a la frecuencia exacta que se necesita de oscilación. Van a encontrar en muchos equipos, por ejemplo, si abren el transmisor de un control remoto de un televisor, piecitas de este tipo que parecen condensadores, pero que en realidad son osciladores que tampoco son de cristal de cuarzo, sino que es de otro cristal que es el titanato de bario, que es mucho más barato que el cristal de cuarzo y por supuesto no tiene la misma exactitud, la misma estabilidad que un oscilador a cristal. Pero lo van a ver en equipos donde podemos tomar un margen de tolerancia en la frecuencia de oscilación con la ventaja de bajar costos de producción. Así que cuando vean estos componentes, no confundirlos con capacitores, claramente tienen indicaciones alfanuméricas muy distintas a las de un capacitor. La ecografía es otro claro uso de los cristales piezoeléctricos, donde tendremos un transductor en el que están ubicados un conjunto o array de cristales que cumplen exactamente la misma función que se explicó en el sonar, es decir, por vibración mecánica generarán un traslado de esa señal que, de acuerdo a la densidad de los elementos que encuentren en el camino, devolverá distintos ecos que los mismos cristales transformarán por efecto piezoeléctrico en una señal eléctrica que será manejada por un algoritmo que permitirá su representación de distintas maneras. Básicamente, el transductor va a generar, mediante los cristales, vibraciones mecánicas. Cuando se encuentren con un objeto como este que está aquí dibujado de una densidad diferente, devolverá las señales como ecos. Esos ecos harán vibrar a los cristales y al vibrar mecánicamente los cristales producirán diferencia de potencial proporcional a la densidad del objeto que devolvió el eco. Esa es la señal que tomará el receptor y mediante un sistema, un algoritmo, lo transformará en imagen o en datos que se procesarán de alguna manera. Un oscilador puede representarse mediante un modelo físico para entender su funcionamiento. Un postre de gelatina para mí es una muy buena forma de representar o modelar físicamente un oscilador a cristal. Veamos por qué. Nuestro postre de gelatina tiene una masa. Esa masa física está sometida internamente a nivel molecular a rozamiento, que es lo que permitirá el movimiento, la fluidez de este elemento, y además tiene compliancia. Quizá este término les resulte un poco extraño o no lo conozcan. La compliancia es la oposición que tiene un objeto a cambiar de volumen cuando se lo somete a presión. Un globo tiene complianza, un pulmón tiene complianza y nuestro postre de gelatina tiene complianza. Si lo apretamos, si le generamos alguna presión, se intentará oponer a cambiar de volumen hasta llegar, por supuesto, a valores suficientemente elevados como para que el material se rompa.
Veamos eléctricamente estos conceptos. La masa, la característica física básica de nuestro postre de gelatina, es equivalente a la bobina, a un inductor. Un inductor, recordemos, tiene inductancia, oposición a cambios en la circulación de corriente alterna, es decir, es una buena representación de la masa del objeto, de la característica física del objeto, en este caso del cristal. El rozamiento molecular lo podemos representar eléctricamente por una resistencia que sabemos que se va a oponer a la circulación de corriente. Y la compliancia, es decir, la oposición a cambios de volumen, es equivalente, cuando hay una presión, es equivalente al efecto eléctrico de un capacitor que puede almacenar energía cuando ésta es excesiva y puede devolverla cuando el circuito lo requiere. De esta manera, nuestro cristal puede representarse eléctricamente como una bobina en serie con una resistencia, a su vez en serie con un capacitor, y todos estos elementos en paralelo con otro capacitor. Este capacitor que está en paralelo se debe a que, si analizamos eléctricamente nuestro cristal, está formado por dos piezas conductoras, dos placas conductoras que están apoyadas una de cada lado al cristal. Es decir, el cristal es un aislante, es un dieléctrico entre dos placas de metal. Y eso concuerda con el concepto que tenemos de capacitor. Obviamente la capacidad de un cristal es extremadamente baja, está en el orden de los pocos picofaradios, pero todos los cristales, repito, al ser dos piezas metálicas conductoras, cada una de estas piezas metálicas unida a uno de los dos terminales del cristal y separadas por el propio cristal, conforman también un capacitor. Por lo tanto, el modelo eléctrico completo del oscilador al cristal está formado por las características físicas, inductancia, resistencia y capacidad en serie, todo esto en paralelo con el capacitor formado por las terminales metálicas del cristal separadas por el propio cristal. Es decir, tenemos una característica puramente eléctrica, la capacidad, y una característica mecánica, vibratoria, formada por la bobina, la resistencia y el capacitor, que repito son modelos eléctricos de la vibración mecánica del cristal.